Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al video de esta semana y hoy tenemos la segunda parte de este tema de concepto intuitivo de límite. Habíamos estado explicando un poquito la introducción a este tema cuando hablamos específicamente de una función y el día de hoy vamos a realizar otro ejemplo que tenemos aquí en donde vamos a revisar cómo se comporta la función en este caso y ver qué resultado obtenemos. Así es que vamos a iniciar. Bueno, este ejemplo es muy simple. Nos dice, determina si existe o no el límite de la siguiente función y tenemos la función f de x igual a 5 entre x menos 3. Y como primer paso en esta función, antes de determinar si existe o no existe el límite, al revisar de forma visual nos damos cuenta que tenemos un cociente en donde la variable está en el denominador. Eso significa que cuando nosotros tenemos una variable en el denominador tendríamos que revisar aquel o aquellos valores que en un momento dado, una vez que sustituimos en la función, pues nos darían un 0 en el denominador, lo cual provocaría que nos generara una función indefinida en ese o en esos valores, dependiendo de la función. Y en este caso, por ejemplo, si tomamos la función x menos 3 y decimos x menos 3 igual a 0, x es igual a 3. El valor 3 es el que en este caso sería el único valor que al evaluarlo en esta función me daría un 0 el denominador y por lo tanto pues la función sería indefinida específicamente en ese valor. Una vez que nos damos cuenta de esto, lo que a continuación vamos a hacer es realizar unas tablas de aproximación en este lado. Vamos a hacerlo. Muy bien, tenemos ya de este lado las tablas de aproximación y como habíamos considerado hace unos momentos, dijimos que el valor 3 es aquel valor que hace indefinida la función, por lo tanto es el valor al cual nos vamos a aproximar por la izquierda y por la derecha. ¿Qué significa por la izquierda y por la derecha? Recordaremos que por la izquierda son aquellos valores menores a 3, pero muy cerquita de 3. Ejemplo, 2.5, 2.75, 2.9, 2.99 y 2.999. Podríamos inclusive extender la lista a valores todavía más aproximados al 3 sin ser 3 y podríamos aún identificar de una manera más clara el comportamiento de f de x. En la parte derecha tenemos esta tabla de aproximación en donde tenemos valores por derecha que significan valores cercanos a 3 pero mayores. En este caso, un ejemplo para que puedas visualizarlo más sencillamente, imagínate que estamos en una recta numérica y que vienes de derecha a izquierda acercándote a un valor, entonces vas del valor más lejano, en este caso al número 3, pero acercándonos a 3. En este caso tomamos un punto medio, un valor medio, por ejemplo 3.5. Entonces nos acercamos 3.5, 3.25, 3.1, 3.01 y 3.001. Inclusive, al igual que en esta tabla de acá, podríamos extender los valores todavía más aproximados a 3 por la derecha y podríamos también revisar cómo se comporta f de x. ¿Qué sigue aquí en este paso? Ya identifiqué los valores de x a los cuales me voy a aproximar por la izquierda y por la derecha y ahora vamos a revisar al evaluar estos valores por izquierda y por derecha cómo van comportándose en la función o en f de x y poder determinar si existe o no existe el límite. Vamos a hacerlo. Tuvimos los primeros valores de f de x de la primera tabla y nos damos cuenta de algo pues muy puntual que me imagino que ya estás observando. Conforme nosotros nos vamos acercando a x por la izquierda con estos valores, cada vez que yo me voy acercando más, empieza a tener una cierta tendencia, inclusive desde aquí, desde el inicio, una tendencia que va cambiando de una manera no tan constante, ¿no? De menos 10 a menos 20 y luego de menos 20 a menos 50, de menos 50 a menos 500 y de menos 500 a menos 5000. Y cada vez, de acuerdo a lo que vamos observando, pues los valores van siendo más pequeños hacia el lado obviamente negativo y eso nos hace establecer una deducción en la cual vemos que el comportamiento de los valores en f de x no están acercándose a un valor específico, cada vez va siendo más pequeño, al menos en esta tabla. Ahora vamos a determinar los valores de f de x en aquellos valores que son mayores a 3 pero cercanos a 3, o sea por derecha.
ahora ya obtuvimos estos valores de esta segunda tabla y observamos un aspecto que de entrada es como semejante en apariencia en cuanto al valor absoluto de los números de estos resultados con respecto a aquellos. Sin embargo, son números completamente distintos. Es decir, aquí tenemos una tendencia hacia valores cada vez más negativos. Y en esta otra tabla que acabamos de hacer por derecha nos damos cuenta que va teniendo un efecto completamente opuesto al de la primera tabla en cuanto a los resultados de f de x, es decir, los valores cada vez van siendo más grandes y no se aprecia que haya un valor al que se esté aproximando, cada vez va siendo más grande y más grande ese valor. Al haber hecho el análisis por izquierda y por derecha, llegamos a la conclusión que no se acercan a ningún valor en ninguna de las dos tablas en cuanto a los resultados de f de x. Al no acercarse a un mismo valor, el límite de la función no existe y lo ponemos como tal. El límite de la función no existe. Muy bien, espero que este ejemplo te haya sido útil para entender este concepto intuitivo de límite, en donde para poder determinar el límite de una función tenemos que usar las tablas de aproximación para poder revisar los resultados de f de x y en base a ellos poder determinar si existe o si no existe límite, como fue el caso. No olvides de seguir practicando. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Adiós.